Marido humilla a su esposa frente a sus amigos, pero lo que su jefe hizo lo dejó en shock. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Alberto siempre había considerado que su vida era un reflejo de su propio éxito. Creía firmemente que su esfuerzo y su inteligencia lo habían llevado a donde estaba. Un hombre respetado en su círculo social, con un trabajo estable y una esposa que, según él, cumplía perfectamente su papel. Desde fuera, cualquiera podría pensar que su matrimonio con Lucía era sólido, una pareja que encajaba en la imagen de estabilidad y éxito que él tanto se esforzaba por mostrar. Pero la verdad, como suele pasar, era mucho más compleja. Lucía y Alberto llevaban más de 10 años casados. Se conocieron en la universidad, aunque, en ese entonces, la relación entre ellos era muy diferente. Alberto había sido encantador, atento y hasta romántico. Parecía el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado, seguro de sí mismo, carismático y ambicioso. Lucía, por su parte, era una joven con sueños grandes y una determinación silenciosa. Nunca fue del tipo que necesitara validación de los demás, pero cuando Alberto comenzó a cortejarla, se sintió genuinamente atraída por su confianza y por la forma en que hablaba del futuro. En ese tiempo, él la veía como una igual, una compañera con quien compartir metas y aspiraciones. Sin embargo, con los años, las cosas cambiaron. Alberto ascendió en su empresa y empezó a rodearse de colegas que compartían su mentalidad. Hombres que veían a sus esposas como figuras decorativas, encargadas del hogar y de criar a los hijos. No es que él lo dijera abiertamente al principio, pero poco a poco, sus palabras y acciones comenzaron a reflejar esa idea. Cuando Lucía expresó su deseo de retomar su carrera, él simplemente sonrió con condescendencia y le dijo: ¿Para qué? No necesitas trabajar, yo te lo doy todo. Disfruta la vida, no todos tienen el lujo de quedarse en casa sin preocupaciones. Esa fue la primera de muchas veces en que la desestimó. Al principio, Lucía intentó argumentar, explicarle que su trabajo no se trataba de dinero, sino de realización personal. Pero Alberto siempre tenía una respuesta. Con el tiempo, dejó de discutir. No porque estuviera de acuerdo con él, sino porque comprendió que hablar con alguien que no la escuchaba era inútil. Así que dejó que él creyera que tenía razón. Alberto estaba convencido de que Lucía era una mujer sumisa, agradecida por la vida cómoda que él le proporcionaba. Pensaba que su mundo giraba en torno a él, que su única preocupación era asegurarse de que la casa estuviera limpia y la cena lista cuando él llegara. No notaba, o quizás no quería notar, que detrás de su silencio había algo más. Una calma que no era resignación, sino paciencia. Lucía nunca había sido el tipo de persona que hacía alarde de sus logros. Aprendió con el tiempo que la mejor manera de avanzar sin obstáculos era sin llamar la atención. Mientras Alberto se convencía a sí mismo de que su esposa dependía de él para todo, ella construía algo más, algo que él ni siquiera imaginaba. Pero había momentos en los que el desprecio de Alberto se hacía demasiado evidente, y en esos instantes Lucía tenía que contenerse para no reaccionar. Como aquella vez en una reunión con amigos, donde él, entre risas, comentó: «Lucía, nunca ha sido buena para los números. Si fuera por ella, estaríamos en bancarrota». Las carcajadas resonaron en la sala, y aunque algunos se mostraron incómodos, nadie dijo nada. Lucía, como siempre, sonrió ligeramente y no respondió. Pero en su interior sintió un pequeño nudo formarse en su estómago. No porque le dolieran las palabras de Alberto, sino porque cada vez le costaba más contener la verdad. A pesar de todo, ella no buscaba venganza ni quería demostrarle nada a nadie. Su objetivo era otro:
demostrarle a sí misma que era capaz de lograr lo que se propusiera, sin importar lo que Alberto pensara, y así lo hizo. Cada mañana, después de que Alberto salía al trabajo, Lucía se sumergía en sus propios proyectos. Desde hacía años había estado trabajando en silencio, utilizando su talento para las inversiones y los negocios. Había logrado establecer contactos, aprender de expertos y finalmente conseguir un puesto en una empresa prestigiosa, una que valoraba su inteligencia y dedicación. Nadie, ni siquiera Alberto, sabía que ella estaba involucrada en el mundo financiero de manera tan activa. Alberto, por su parte, seguía creyendo que su esposa pasaba los días preocupada por trivialidades domésticas. Para él, Lucía era simplemente la mujer que organizaba la casa, una figura discreta en el fondo de su éxito personal. Nunca se le pasó por la cabeza que su esposa pudiera estar operando en un nivel que ni él mismo alcanzaba a comprender. Pero el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Lucía no tenía prisa, sabía que todo llegaría en el momento adecuado. Mientras tanto, observaba, escuchaba, guardaba en su memoria cada palabra de menosprecio, cada risa burlona, cada mirada de superioridad de su esposo. Y con cada una de ellas, su determinación se fortalecía. El día en que todo cambiaría se acercaba, y Alberto, en su arrogancia, ni siquiera lo sospechaba. El restaurante estaba lleno de luz y risas. En la mesa reservada por Alberto, un grupo de hombres bien vestidos conversaba con entusiasmo, rodeados de copas de vino y platos caros. Era una reunión casual, organizada por él mismo, como tantas otras, donde se sentía en su elemento. Un espacio donde podía hablar sin filtros, hacer bromas sin temor a represalias y demostrar su dominio sobre todos los aspectos de su vida, incluyendo su matrimonio. Sus amigos y colegas de trabajo eran una extensión de su propia mentalidad. Hombres exitosos, seguros de sí mismos, que veían a sus esposas como meras acompañantes, figuras que servían para mantener una imagen de estabilidad y respeto. En sus conversaciones, rara vez hablaban de ellas con admiración o cariño. En 1900, en cambio, mencionaban sus supuestas torpezas, sus caprichos innecesarios, o la forma en que debían mantenerlas controladas para que no interfirieran en asuntos importantes. Para ellos, el verdadero éxito de un hombre se medía en cuánto control tenía sobre su entorno, incluyendo su hogar. Lucía estaba sentada junto a Alberto en su acostumbrado silencio. No es que fuera tímida ni incapaz de intervenir en la conversación, pero había aprendido con el tiempo que su papel en estas reuniones era el de una observadora. Su presencia no era completamente ignorada, pero tampoco era bienvenida en las discusiones de los hombres. Se esperaba que asintiera, que sonriera en los momentos adecuados y que mantuviera su lugar sin interrumpir. Alberto nunca se lo había dicho directamente, pero en más de una ocasión le había hecho entender que su rol era acompañarlo, no debatir. La cena transcurría sin sobresaltos. Hablaban de inversiones, de ascensos, de los errores de sus empleados y de los lujos que podían permitirse gracias a su éxito. De vez en cuando, alguna de las esposas presentes intervenía con comentarios superficiales sobre la decoración o los últimos eventos de caridad en los que habían participado, pero rápidamente volvían a ser ignoradas cuando la conversación regresaba a temas serios. Fue entonces cuando Alberto decidió hacer una broma a costa de Lucía. Tomó un sorbo de su vino, recostándose con confianza en la silla y con una sonrisa burlona miró a sus colegas. No tienen idea de lo difícil que es explicarle cualquier cosa a Lucía, dijo riendo levemente. Una vez intenté explicarle cómo funcionan las acciones en la bolsa y después de 10 minutos me di cuenta de que estaba completamente perdida. Algunas risas se escucharon alrededor de la mesa.
Lucía sintió una punzada en el estómago, pero no se inmutó. «Mejor que se quede con las cuentas de la casa», continuó Alberto, «porque si le confío mi dinero, seguro terminamos en la ruina». Las carcajadas fueron más fuertes esta vez. Incluso algunos de los presentes golpearon la mesa con diversión, como si las palabras de Alberto fueran la anécdota más graciosa de la noche. Lucía mantuvo la vista en su copa de vino, girándola ligeramente entre los dedos. Por dentro, sentía un fuego silencioso arder en su pecho. No era la primera vez que su esposo hacía ese tipo de comentarios, pero algo en el tono de aquella noche le resultaba más hiriente. Tal vez porque, después de tantos años, ya no lo veía solo como arrogancia, sino como una profunda ignorancia. Podría haber respondido, podría haberle recordado a Alberto que ella entendía perfectamente cómo funcionaban las inversiones, que incluso en ese mismo momento manejaba un portafolio de clientes más amplio que el suyo y que, si quisiera, podría comprarle su puesto con un solo movimiento bien calculado, pero no lo hizo, no todavía. En cambio, levantó la vista y miró a su esposo con una expresión neutra. No había enojo en su rostro, ni humillación, ni siquiera incomodidad. Solo una calma intrigante, una que nadie en la mesa pareció notar excepto una persona. En el otro extremo de la mesa, el jefe de Alberto, un hombre mayor de mirada afilada, observaba a Lucía con interés. No reía con los demás, ni parecía compartir la diversión de la broma. En su expresión había algo más: curiosidad. Como si en ese breve instante hubiera notado algo que los demás ignoraban por completo. La conversación continuó, y con ella más bromas, más comentarios condescendientes sobre las esposas y su supuesta incapacidad para entender el mundo de los negocios. Alberto se sentía en la cima, disfrutando de su papel como el hombre exitoso que podía permitirse burlarse sin consecuencias. En su mente, aquella cena no era más que una repetición de tantas otras, un espacio donde podía reafirmar su dominio. Pero lo que Alberto no sabía era que, en silencio, las piezas de su propio destino ya estaban en movimiento. Lo que ignoraba era que Lucía no era la mujer débil que él creía, que su mundo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado, y que aquella mirada tranquila que su esposa le había dirigido no era sumisión, era paciencia, paciencia para el momento en que todo daría la vuelta. La noche del evento había llegado. Alberto llevaba semanas organizando la cena, asegurándose de que todo fuera perfecto. No era solo una reunión más, era la oportunidad de mostrar su influencia, de reforzar su imagen ante sus colegas y, lo más importante, de impresionar a su jefe, el señor Esteban Morel, un hombre de negocios cuya opinión tenía el peso de una sentencia definitiva. En el mundo corporativo, ser bien visto por alguien como Morel podía significar un ascenso, un nuevo contrato o una oportunidad dorada que pocos conseguían. El restaurante elegido era uno de los más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo la élite podía permitirse una mesa en la zona privada. Alberto había reservado una de las salas más lujosas, con un servicio impecable y un menú que solo se mencionaba en susurros entre los amantes de la alta cocina. Todo debía salir a la perfección, y él se aseguraría de que así fuera. Lucía se preparó con la misma calma de siempre. Sabía perfectamente el tipo de evento al que asistiría. Había vivido demasiadas noches como esa, donde la apariencia lo era todo y la conversación se reducía a hombres hablando de negocios, mientras las esposas jugaban el papel de acompañantes decorativas. No se hacía ilusiones de que esta vez fuera diferente, pero aún así, algo en su interior le decía que la noche traería consigo un cambio. Cuando llegaron al restaurante, fueron recibidos con un trato exquisito.
Los camareros los guiaron a su mesa, donde ya esperaban varios de Menziu, los colegas de Alberto y sus respectivas esposas. El ambiente era elegante, con un brillo dorado en las luces y una melodía suave de fondo que apenas se percibía entre las conversaciones. Copas de vino se alzaban en brindis silenciosos, mientras los primeros platillos comenzaban a llegar. Alberto estaba en su elemento. Saludó con efusividad, se rió con exageración de los chistes de sus amigos y se aseguró de que todos supieran que él era el anfitrión de la velada. Su tono de voz era siempre un poco más alto que el de los demás, buscando dominar la conversación, marcar su presencia. Y cuando finalmente el señor Morel llegó, su actitud se transformó en una mezcla de respeto y ansias de impresionar. Morel era un hombre mayor, con el cabello salpicado de canas y una mirada impenetrable. Su sola presencia bastaba para que la mesa bajara el volumen, como si todos esperaran sus palabras con reverencia. Se sentó con tranquilidad, aceptando una copa de vino y escuchando con paciencia las historias de negocios que los demás compartían, aunque su rostro no revelaba ninguna emoción. Lucía, como era costumbre, se mantuvo en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya sabía cómo funcionaban esas noches. Sin embargo, a diferencia de otras veces, algo en el aire se sentía diferente. No sabía si era la mirada ocasionalmente curiosa de Morel sobre ella o el hecho de que por primera vez sentía que no era la única en la mesa que encontraba todo ese espectáculo agotador. A medida que la cena avanzaba, Alberto se sentía cada vez más cómodo. Las copas de vino ayudaban a inflar su ya enorme ego y con cada carcajada de sus colegas su confianza aumentaba. Fue entonces cuando, en un acto de exceso y soberbia, decidió llevar su actitud a otro nivel. «Tengo que admitir», dijo inclinándose un poco hacia la mesa con una sonrisa burlona, «que vivir con Lucía puede ser un desafío a veces. No, en el sentido que imaginan, claro. Es solo que hay cosas que simplemente no entiende». Algunas risas resonaron entre los hombres, y las esposas intercambiaron miradas discretas. Lucía mantuvo su postura, sin responder. «Por ejemplo, intenté explicarle la estrategia de inversión que estamos usando en la empresa, pero a los 5 minutos me miró con esos ojos perdidos, como si le estuviera hablando en chino. ¿Se imaginan?», siguió Alberto, dejando escapar una risa. «Supongo que hay cosas que simplemente no están hechas para ciertas personas». Las risas fueron tímidas esta vez. No todos parecían disfrutar del comentario. Algunas de las esposas desviaron la mirada, incómodas, mientras Morel bebía de su copa sin cambiar su expresión. Lucía, por su parte, mantuvo su serenidad. No había rabia en su rostro, ni vergüenza, solo una paciencia que resultaba intrigante. Pero Alberto no se detuvo ahí. Su necesidad de demostrar superioridad lo cegaba por completo. «No me malinterpreten», continuó, como si estuviera justificándose. «Lucía es maravillosa en lo suyo. Mantiene la casa impecable, cocina de maravilla y, bueno, supongo que eso ya es suficiente». El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sino expectante, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces el señor Morel dejó su copa sobre la mesa y habló por primera vez en la noche. «Curioso», dijo con voz pausada, «porque fue Lucía quien me presentó la mejor propuesta de inversión que he visto en mucho tiempo». El aire en la mesa se tensó. Alberto parpadeó confuso, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. «Disculpe, señor Morel, pero ¿de qué está hablando?», preguntó con una risa nerviosa. El hombre cruzó los dedos sobre la mesa, observándolo con paciencia. «Estoy hablando de que la empresa donde trabaja su esposa acaba de cerrar un contrato millonario con nosotros», continuó, su voz tranquila pero firme.
De hecho, su propuesta fue tan impresionante que decidimos priorizar su equipo sobre otros competidores. El color en el rostro de Alberto desapareció. Un murmullo recorrió la mesa y los rostros de los demás reflejaban una mezcla de sorpresa y fascinación. Las miradas se dirigieron a Lucía, quien no había dicho una sola palabra, pero cuya presencia, de repente, pesaba más que nunca. Por primera vez en años, Alberto no supo qué decir. Su boca se abrió ligeramente, buscando alguna respuesta, alguna forma de justificar lo que acababa de escuchar, pero nada salió. Lucía, con la misma calma de siempre, sostuvo su copa de vino y la llevó a sus labios, sin apartar la mirada de su esposo. El silencio era absoluto, pero en ese instante, el mundo de Alberto se tambaleó, porque la mujer a la que siempre había subestimado, la que él creía insignificante, había logrado más de lo que él jamás imaginó. Y lo peor de todo era que ella nunca necesitó decirlo en voz alta. El eco de las palabras del señor Morel aún flotaba en el aire. La mesa, antes un escenario de risas y conversaciones despreocupadas, ahora parecía sumida en un estado de suspensión, incómoda. Nadie se atrevía a hablar, nadie movía un solo músculo. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, la mujer que hasta hace unos segundos era considerada solo la esposa de Alberto, pero que ahora, de repente, se revelaba como una pieza clave en un negocio que nadie imaginaba. Alberto se removió en su silla, su mente trabajando a toda velocidad para procesar lo que acababa de escuchar. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y el desconcierto. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de que todo aquello era una broma pesada, una especie de malentendido que pronto se resolvería. Pero la seriedad en el rostro del señor Morel le confirmó lo contrario. «¿Perdón?», balbuceó Alberto con la voz tensa. «Debe haber alguna confusión. Mi esposa, ella, no trabaja en inversiones». El silencio que siguió fue aún más brutal que las palabras del jefe. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en su usual compostura discreta, dejó lentamente su copa de vino sobre la mesa y alzó la vista, por primera vez en mucho tiempo, para mirar a su marido de igual a igual. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de calma y determinación, como si hubiera esperado ese momento durante años. «No hay ninguna confusión, Alberto», dijo Morel con su voz pausada, casi disfrutando el impacto que sus palabras estaban causando. «Lucía es parte del equipo de estrategias financieras de la compañía, con la que acabamos de cerrar trato. Su propuesta de inversión fue la más sólida que hemos recibido en mucho tiempo. De hecho, gracias a su análisis, decidimos darles prioridad sobre otros competidores». El rostro de Alberto se puso pálido. Sentía que el suelo bajo sus pies temblaba, como si el mundo que había construido alrededor de su imagen de hombre exitoso y dominante se estuviera desmoronando de golpe. No podía ser cierto. No podía aceptar que su esposa, la misma a quien había menospreciado y ridiculizado frente a todos, fuera la mente detrás de una negociación que él mismo habría deseado liderar. Las miradas alrededor de la mesa eran una mezcla de asombro y expectativa. Algunos de los colegas de Alberto bajaron la vista, incómodos, mientras que otros intercambiaban expresiones de sorpresa con sus esposas. Estaba claro que nadie había visto venir aquello, y lo más impresionante de todo era que Lucía no mostraba ni un atisbo de arrogancia o venganza en su rostro. Simplemente estaba ahí, firme, como si por fin el mundo la estuviera viendo por quien realmente era. Eso es imposible», dijo Alberto, aún incapaz de asimilar la situación. «Lucía no trabaja en inversiones. Ella siempre ha estado en casa». Lucía dejó escapar una leve sonrisa, una que no era de burla, sino de paciencia.
La misma paciencia con la que había soportado años de menosprecio, con la que había escuchado las incontables veces en que su marido la había subestimado sin siquiera molestarse en conocer la verdad. «Tú nunca preguntaste, Alberto», respondió, finalmente con voz clara y tranquila. «Siempre asumiste que mi vida giraba alrededor de la tuya, que yo no tenía ambiciones, que no podía entender tu mundo. Pero lo cierto es que, mientras tú creías que yo era solo tu esposa, yo estaba construyendo mi propio camino». La tensión en la mesa se hizo casi insoportable. Alberto sintió que su rostro ardía, no solo de ira, sino de una humillación profunda que le carcomía el orgullo. Nunca, en todos sus años de matrimonio, se había sentido tan expuesto. Se suponía que él era el hombre exitoso, el líder, el que tomaba decisiones importantes. Y ahora, delante de todos, era Lucía quien se erguía como la persona verdaderamente respetada. «Lucía ha demostrado una gran visión estratégica», continuó Morel, como si no le importara el estado de su subordinado. «Y su habilidad para analizar el mercado es impresionante. En nuestra industria, la inteligencia y la capacidad importan más que el ego. Supongo que algunos deberían tomar nota de ello». Los ojos de Alberto se oscurecieron. El golpe era más profundo de lo que podía soportar. No solo había sido humillado en público, sino que su jefe había dejado claro que la mentalidad con la que él se había aferrado durante años era irrelevante en el mundo real. Por primera vez en su vida, sintió lo que era estar del otro lado de la burla, del desprecio. Y lo peor era que no tenía a quién culpar, porque había sido su propia arrogancia la que lo había llevado hasta ahí. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera extraña. Nadie se atrevía a hacer más comentarios sobre el tema, pero estaba claro que las cosas no volverían a ser las mismas. Alberto apenas pudo probar bocado. Su orgullo herido le quitaba el apetito. Cada tanto lanzaba miradas furtivas a Lucía, buscando algún indicio de que ella estuviera disfrutando su caída. Pero lo único que veía en su esposa era una serenidad inquebrantable. Cuando la cena terminó, los invitados comenzaron a despedirse, con algunos lanzando discretas palabras de felicitación a Lucía, mientras Alberto se mantenía en silencio, sintiendo que cada felicitación era una puñalada en su ego. Finalmente, cuando estuvieron solos en el auto de regreso a casa, Alberto rompió el silencio. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz tensa, aún incapaz de aceptar la verdad. Lucía no apartó la vista del camino, pero su respuesta fue directa. «Porque nunca te interesó saberlo. Esa fue la última estocada». Alberto entendió de golpe lo que nunca quiso ver. La verdadera razón por la que estaba tan afectado no era porque su esposa tuviera éxito, sino porque, en su mente, él nunca la había considerado lo suficientemente importante como para siquiera preguntarle por su vida. La había dado por sentada, la había encasillado en un papel que solo existía en su mente. Y ahora, con la verdad expuesta para todos, comprendió que la vergüenza que sentía no era porque ella le hubiera mentido, sino porque él nunca se había molestado en conocerla realmente. La oficina de Alberto, que siempre había sido un espacio donde él se sentía seguro y en control, se convirtió en un campo minado después de la fatídica cena. La noticia de lo sucedido corrió más rápido de lo que él pudo anticipar. Aparentemente, varios de los presentes en la velada no tardaron en compartir los detalles del momento en que su esposa, Lucía, había sido reconocida como una pieza clave en una negociación millonaria, mientras él, su propio marido, la había menospreciado públicamente. Los murmullos lo acompañaban en cada pasillo.
Al principio pensó que era paranoia, pero cada vez que entraba en la sala de reuniones o pasaba cerca de un grupo de compañeros, sentía cómo las conversaciones bajaban el volumen, cómo las miradas se desviaban rápidamente o, peor aún, se cruzaban entre ellas con un brillo de burla oculta. No tardó en confirmarlo cuando, una mañana, mientras revisaba su correo en su escritorio, escuchó las risas ahogadas de dos colegas en la sala de descanso. «No puedo creer que nunca haya sabido en qué trabajaba su esposa», murmuró uno de ellos, intentando contener la risa. «¿Cómo alguien puede ser tan ciego?» «No es ceguera», respondió el otro con un tono divertido. «Es pura arrogancia». Estaba tan seguro de que era superior a ella que ni siquiera se molestó en preguntar. Alberto sintió un nudo de rabia y humillación formarse en su pecho. Su primera reacción fue levantarse y confrontarlos, exigir respeto, pero se detuvo a tiempo. Sabía que hacerlo solo confirmaría que la situación lo afectaba más de lo que quería admitir. Respiró hondo y fingió ignorarlo, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Los días siguientes fueron aún peores. Morel, su jefe, no mencionó lo sucedido, pero Alberto sabía que su opinión sobre él había cambiado. Lo notaba en la manera en que sus correos eran respondidos con menos urgencia, en cómo ya no era la primera opción cuando se discutían estrategias importantes. Y lo peor de todo era que, al mismo tiempo que su propia imagen se deterioraba, la de Lucía ascendía con fuerza. Por primera vez, Alberto se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca había considerado. Su esposa era respetada, no solo por Morel, sino por una red de empresarios que él ni siquiera conocía. Ahora que su nombre había salido a la luz, más y más personas del sector hablaban de ella con admiración, refiriéndose a su aguda visión financiera, a su capacidad de negociación y a su inteligencia estratégica. Era una ironía cruel. Mientras él luchaba por mantener su reputación intacta, Lucía recibía el reconocimiento que él siempre había creído exclusivo para hombres como él. En casa, las cosas no eran mejores. La relación entre ellos se había vuelto distante. Lucía no le reprochaba nada, no hacía comentarios mordaces ni buscaba venganza. Y eso era lo que más lo inquietaba. Su silencio no era el de alguien que espera disculpas o reconocimiento, era el de alguien que ya no se preocupa por lo que el otro piense. Y eso, más que cualquier palabra hiriente, lo aterrorizaba. Una noche, después de semanas de tensión, intentó acercarse. La encontró en la sala, revisando documentos en su laptop, su expresión tranquila, como si todo estuviera en orden en su vida. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Lucía, creo que deberíamos hablar». Ella levantó la vista por un momento y asintió, cerrando la pantalla de su computadora. No había frialdad en su mirada, pero tampoco el cariño de antes. «¿Sobre qué quieres hablar, Alberto?». La pregunta era sencilla, pero lo dejó sin palabras por unos segundos. No estaba acostumbrado a esa versión de Lucía, la que no trataba de suavizar la conversación para hacerle sentir cómodo. Finalmente, se armó de valor. Sobre lo que pasó, sobre todo esto, hizo un gesto con las manos como si pudiera englobar la situación en un solo movimiento. «No tenía idea de que estabas involucrada en ese negocio. Me tomó por sorpresa». Lucía lo observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «¿Y qué esperabas, Alberto?», preguntó finalmente, con un tono que no era agresivo, pero sí implacable. «Que te pidiera permiso, que te explicara mi trabajo detalladamente para que pudieras decidir si era lo suficientemente importante como para merecer tu atención». Las palabras golpearon como un martillazo. Alberto sintió que la vergüenza volvía a invadirlo. «No es eso», intentó justificarse. «Solo que siempre pensé que estabas feliz con nuestra vida».
Nunca vi indicios de que quisieras algo. Más, Lucía dejó escapar una leve risa, una que no tenía alegría. No viste indicios porque nunca miraste a Alberto, no porque no estuvieran ahí. El silencio se apoderó de la habitación. Por primera vez, Alberto sintió miedo. No miedo al ridículo, ni al qué dirán. Miedo real, profundo, visceral. Miedo a perderla. Porque en ese momento entendió que Lucía ya no era la mujer que él podía moldear según su conveniencia. Se había transformado en alguien que no necesitaba su validación ni su compañía. Por primera vez en su vida, Alberto se preguntó si el amor de su esposa había muerto mucho antes de que él se diera cuenta, y si ahora era demasiado tarde para recuperarlo. Alberto no había podido dormir en toda la noche. Se había dado cuenta de algo que jamás imaginó. El miedo a perder a Lucía no era solo un temor pasajero, era una certeza que lo carcomía. Sentado en la oscuridad de su estudio, con una copa de whisky a medio terminar, repasaba una y otra vez las últimas semanas. Cada escena, cada palabra, cada mirada de Lucía que antes había ignorado o dado por sentada, ahora le parecían pistas de algo que había estado frente a él por años, pero que se había negado a ver. Por primera vez en su vida, Alberto se sentía vulnerable. Se sentía como un hombre que estaba a punto de perder lo único que realmente le quedaba. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo evitarlo. A la mañana siguiente se obligó a actuar. No podía quedarse de brazos cruzados esperando que Lucía se alejara para siempre. Tenía que hacer algo. Tenía que hablar con ella, demostrarle que su matrimonio aún tenía una oportunidad. Se convenció a sí mismo de que, aunque había cometido errores, aún podía arreglar las cosas. Lucía estaba en la cocina preparando un café mientras revisaba unos documentos en su tableta. Su expresión era serena, pero distante. Parecía completamente ajena a la tormenta interna que Alberto estaba viviendo. Cuando lo vio entrar, no mostró sorpresa ni incomodidad. Simplemente lo miró, esperando. Alberto tomó aire, intentando encontrar las palabras correctas. No quería sonar desesperado, pero tampoco podía darse el lujo de perder la oportunidad. Lucía, sé que he cometido errores, dijo finalmente, acercándose con cautela. Y sé que te he hecho sentir como si no te valorara, pero quiero que sepas que siempre creí en ti. Lucía levantó una ceja, apenas un movimiento sutil, pero suficiente para que él supiera que no le creía ni por un segundo. ¿Siempre creíste en mí?, repitió ella con una calma afilada. ¿Es eso lo que quieres que piense ahora? Alberto tragó saliva, sintiendo que la conversación no estaba yendo como esperaba. Claro que sí, es solo que nunca supe cómo expresarlo, pero siempre supe que eras inteligente, que tenías potencial. Si alguna vez dije lo contrario, fue porque no me di cuenta de cómo sonaban mis palabras. Lucía soltó una risa suave, pero carente de alegría. Una risa que no se parecía en nada a las que solía compartir con él en los primeros años de su matrimonio. No, Alberto, no es que no supieras cómo expresarlo, es que nunca lo pensaste, dijo, apoyando la taza de café sobre la mesa con un movimiento firme. Nunca creíste en mí, siempre me viste como un reflejo de ti mismo, como una extensión de tu éxito, una esposa perfecta que debía encajar en el papel que tú querías que interpretara. Alberto sintió un golpe en el pecho. Nunca había visto a Lucía así, tan directa, tan segura de sí misma. Antes, cuando tenían discusiones, ella solía ceder primero, buscando la paz. Pero ahora, la mujer que tenía delante no estaba dispuesta a endulzar la verdad para hacerlo sentir mejor. «No es cierto», murmuró él, pero su voz carecía de convicción. Lucía lo miró con dureza, como si no pudiera creer que todavía intentara justificarse. «No es cierto», repitió dando un paso hacia él. «Entonces dime, Alberto,
¿Alguna vez me preguntaste qué quería hacer con mi vida? ¿Alguna vez te interesaste en mis sueños, en mis ambiciones? No, porque en tu mente yo ya tenía lo que necesitaba, un esposo exitoso y una casa bonita. Creíste que eso era suficiente, porque para ti yo no era una persona con deseos propios. Era solo un complemento de tu vida. Las palabras pesaban como plomo en el aire. Alberto sintió que su garganta se cerraba. No había forma de rebatir lo que Lucía decía, porque en el fondo sabía que era verdad. Durante años la había tratado como alguien que debía estar agradecida por la vida que él le había dado. Nunca se había detenido a pensar en lo que ella realmente quería. No sabes cuánto lo lamento, dijo, y por primera vez su voz tembló. Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. No quiero perderte. Lucía cerró los ojos por un momento, como si reuniera paciencia. Cuando los abrió, su mirada tenía una tristeza contenida. Alberto, lo que no entiendes es que ya me perdiste hace mucho tiempo, susurró. Lo que pasó en esa cena no fue el detonante. Fue solo la confirmación de algo que yo ya sabía, que no hay espacio para mí en la vida que tú construiste. Alberto sintió que el mundo se le desmoronaba. Nunca había pensado que ese momento llegaría. Siempre había asumido que Lucía estaría ahí, sin importar lo que pasara. Ahora, enfrentado con la realidad, con la posibilidad real de que ella se fuera, se dio cuenta de que no sabía quién era sin ella. Pero era demasiado tarde. Lo veía en sus ojos. Lucía ya no estaba esperando que él cambiara ni que se diera cuenta de su valor. Ya no estaba esperando nada de él, y ese era el golpe más duro de todos. Por primera vez en su vida, Alberto entendió lo que significaba perder. No solo perder un negocio, un contrato o una oportunidad. Perder a alguien que una vez lo amó, que una vez creyó en él, y darse cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lucía nunca había sentido tanta claridad como en esos días. Después del enfrentamiento con Alberto, algo dentro de ella terminó de romperse, pero no de una manera dolorosa, sino liberadora. Era como si finalmente hubiera dejado de cargar el peso de demostrarle algo a alguien que nunca la vio realmente. Ya no se preocupaba por cómo él la percibía, por si sus palabras le parecían duras o si su indiferencia lo hería. Todo eso había quedado atrás. La llamada de la mañana siguiente fue la confirmación de que su vida estaba a punto de dar un giro definitivo. Su jefe, el mismo que la había reconocido frente a Alberto aquella noche humillante, le ofreció una oportunidad que iba más allá de lo que había imaginado. Un puesto directivo en la empresa, un ascenso que la llevaría a una ciudad diferente, a un mundo completamente nuevo, lejos de todo lo que conocía, lejos de todo lo que alguna vez la ató a un pasado de sombras. Escuchó atentamente los detalles mientras tomaba su café en la mesa de la cocina. Su jefe hablaba con entusiasmo sobre lo mucho que confiaban en ella, en su talento, en su visión para los negocios. No era una oferta cualquiera, era una apuesta por su capacidad, por su inteligencia, no por ser la esposa de nadie, no por cumplir con expectativas ajenas, sino por su propio mérito. Cuando colgó el teléfono, sintió una oleada de emociones contradictorias. Parte de ella quería saltar de emoción, celebrar el reconocimiento que tanto había trabajado para merecer. Pero otra parte, la que aún recordaba los años compartidos con Alberto, sintió una punzada de nostalgia. No porque quisiera quedarse, sino porque entendía que estaba cerrando una puerta para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que Alberto se diera cuenta de que algo estaba cambiando. Había estado más callado desde la última conversación, más inseguro, como si de repente no supiera cómo moverse a su alrededor. Era un hombre acostumbrado a tener el control de todo, y ahora por primera vez estaba perdiendo la única certeza que siempre había tenido, que Lucía estaría ahí.
Esa noche, cuando ella llegó a casa, lo encontró esperándola en la sala. No tenía la postura arrogante de siempre, ni la expresión confiada con la que solía hablarle. Estaba nervioso. En sus manos sostenía una copa de whisky, pero apenas la había tocado. Cuando la vio entrar, se puso de pie, como si hubiera estado ensayando este momento durante horas. «Tenemos que hablar», dijo, su voz sonando más firme de lo que se veía. Lucía asintió, sabiendo perfectamente de qué se trataba. Se quitó los tacones con calma y se sentó en el sofá, esperando. Alberto respiró hondo antes de hablar. «Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros», empezó. «Sé que he cometido errores, pero no quiero que esto termine así». Lucía no dijo nada. Solo lo observó, dándole espacio para que continuara. «Prometo cambiar», continuó él, acercándose un poco. «No quiero perderte, Lucía. Puedo ser mejor. Puedo apoyarte en lo que hagas. Si este trabajo es importante para ti, podemos encontrar la forma de que funcione sin que tengas que irte». Era la primera vez que Alberto decía algo así, la primera vez que mostraba vulnerabilidad, que dejaba su orgullo de lado para admitir que tenía miedo. Pero Lucía no se dejó engañar, ya no. «¿Por qué ahora, Alberto?», preguntó con tranquilidad. «¿Por qué cuando ya tomé mi decisión?». Él frunció el ceño, como si la pregunta lo confundiera. «Porque no quiero perderte, porque ahora entiendo lo importante que eres». Lucía sintió una mezcla de compasión y tristeza, porque aunque Alberto parecía sincero en ese momento, ella sabía que su miedo no era por amor. Su miedo era a quedarse solo, a perder el control sobre la única persona que siempre estuvo a su lado. «Tuviste años para verme, Alberto», susurró. «Años para reconocer mi valor sin necesidad de que alguien más te lo dijera. Pero nunca lo hiciste». El silencio se apoderó de la habitación. Alberto abrió la boca, pero no encontró respuesta. ¿Qué habría pasado si aquella noche en la cena Morel no hubiera dicho nada?, continuó ella con voz firme. ¿Habrías seguido viéndome como la mujer incapaz que siempre creíste que era? Alberto apartó la mirada, su mandíbula tensa. «No es así», intentó decir. «Sí, sí lo es», afirmó Lucía sin titubeos. «Siempre me viste como alguien que dependía de ti, como si mi mundo girara en torno al tuyo. Nunca pensaste que yo pudiera tener sueños propios, porque nunca te importó saberlo». Él dio un paso hacia ella desesperado. «Puedo demostrarte que sí me importas. No quiero que te vayas». Lucía sonrió con tristeza. «No es una cuestión de lo que tú quieres, Alberto. Es lo que yo quiero. Y por primera vez en mi vida estoy eligiéndome a mí». El golpe final cayó con un peso insoportable. Alberto sintió que algo dentro de él se quebraba, porque por primera vez entendía que Lucía ya no le pertenecía, que quizás nunca le perteneció. Esa noche, Lucía hizo su maleta. No necesitaba más explicaciones, más promesas vacías, más intentos de retenerla basados en miedo y no en amor. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio definitivo que marcó el final de una historia que nunca debió haberse escrito de la manera en que lo hizo. Cuando cruzó la puerta, no miró atrás, no porque no le doliera, sino porque sabía que al final del camino lo que le esperaba era la vida que siempre mereció tener. Lucía cerró la puerta detrás de ella sin titubeos. El aire de la noche era fresco, y el peso de los años de silencio y menosprecio se disipaba con cada paso que daba lejos de aquella casa. No dejó una nota, no dijo una última palabra, no era necesario. Alberto entendía, aunque intentara negarlo, que aquella despedida no tenía vuelta atrás. No era una decisión impulsiva, no era una amenaza para hacerlo reaccionar. Era el desenlace inevitable de una historia que había muerto mucho antes de que él se diera cuenta. El taxi la esperaba al final de la calle, con una sola maleta y
una bolsa de mano. Lucía subió sin mirar atrás. No sentía tristeza, tampoco euforia. Lo que sentía era una paz serena, como si finalmente hubiera tomado la decisión correcta después de años de vivir en la sombra de alguien más. Dio la dirección del hotel donde pasaría la noche antes de tomar su vuelo al día siguiente. Un nuevo comienzo la esperaba, y esta vez era completamente suyo. Alberto, en cambio, se quedó de pie en la sala, con la vista clavada en la puerta, que ahora se cerraba sobre su pasado. Su respiración era pesada, como si le costara asimilar lo que acababa de suceder. Lucía realmente se había ido. No hubo gritos, no hubo súplicas, no hubo el drama que él había esperado, como si en el fondo creyera que ella cedería en el último momento. Pero no. La mujer que siempre había estado a su lado, la que él había dado por sentada, simplemente desapareció de su vida sin rencores, sin odio, pero con una determinación que le dejó claro que ya no quedaba nada que salvar. Se dejó caer en el sofá con las manos entrelazadas sobre su rostro. Nunca en su vida había sentido un vacío como aquel. Siempre pensó que si alguna vez su matrimonio se rompía, sería él quien tomaría la decisión. Que si Lucía alguna vez lo dejaba, sería por una rabieta pasajera, algo que él podría revertir con un par de palabras bien elegidas. Pero la realidad era otra. Ahora comprendía que nunca fue él quien tuvo el control. Siempre pensó que ella dependía de él, cuando en realidad era él quien había dependido de su presencia, de su paciencia, de su constante lealtad. Pasaron los días y el eco de su soledad se volvió insoportable. Volver a casa después del trabajo y encontrar los espacios vacíos, los armarios a medio llenar, el aroma de Lucía desvaneciéndose lentamente de los muebles y la ropa que ella dejó atrás. Al principio se convenció de que era cuestión de tiempo, que ella regresaría, que después de un par de semanas se daría cuenta de que aún lo necesitaba. Pero conforme los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la realidad se hizo evidente. Lucía no iba a volver. Mientras él se hundía en su propio orgullo herido, el mundo de Lucía se expandía. Su nuevo trabajo la llevó a una ciudad vibrante, donde cada día era un desafío y una oportunidad para demostrar todo lo que podía hacer. Los espacios donde ahora se movía no eran los mismos en los que había sido invisible a los ojos de su esposo. Ahora la escuchaban, la valoraban, la respetaban. Su nombre era mencionado en reuniones de alto nivel y su trabajo no solo era reconocido, sino admirado. Había noches en las que, después de largas jornadas de trabajo, se permitía sentarse frente a la ventana de su nuevo apartamento con una copa de vino y reflexionar sobre todo lo que había dejado atrás. No extrañaba a Alberto, pero sí lamentaba el tiempo que perdió tratando de encajar en una vida que nunca fue suya. Sin embargo, no se arrepentía. Cada paso la había llevado hasta donde estaba, y por primera vez en mucho tiempo se sentía en control de su destino. Alberto, en cambio, se convirtió en un hombre atrapado en su propio fracaso. Intentó salir, conocer nuevas personas, llenar el vacío con distracciones efímeras, pero ninguna conversación era como las que tenía con Lucía. Ninguna mujer con la que intentó conectar tenía la paciencia, la inteligencia, ni la fuerza que ella poseía. Se dio cuenta demasiado tarde de que su mayor pérdida no fue el respeto de sus colegas ni su reputación en la oficina, sino la ausencia de la única persona que realmente lo conocía y aún así había intentado amarlo. El día en que vio a Lucía en una entrevista para una revista financiera fue el golpe final. Ahí estaba ella, radiante, segura, con una sonrisa serena y la mirada de alguien que sabía exactamente quién era y qué quería.
Hablaba con elocuencia sobre su ascenso en la industria, sobre sus logros, sobre lo que había aprendido en el 1900 el camino. No mencionó su pasado, no mencionó su nombre. Para ella, él era un capítulo cerrado, una historia que ya no tenía relevancia en su presente. Apagó la televisión y se quedó sentado en la penumbra, sintiendo el peso de su propia insignificancia. Siempre había creído que él era el hombre poderoso, el que tenía el mundo en sus manos. Pero en realidad, sin Lucía, no era nada más que un hombre solo, consumido por el eco de sus propios errores. La ironía era cruel. Durante años había humillado a Lucía, haciéndola sentir pequeña, como si su vida solo tuviera valor a través de él. Y ahora, el humillado era él. No porque ella se lo propusiera, sino porque el simple hecho de verla triunfar sin él era la prueba definitiva de que él había perdido lo único que realmente valía la pena en su vida. Lucía ganó no solo un trabajo, no solo una vida nueva, ganó su libertad, su dignidad, su verdadera identidad. Y Alberto, el hombre que una vez se creyó invencible, quedó reducido a un fantasma de lo que fue, condenado a vivir con el recuerdo de la mujer a la que nunca supo valorar hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Lucía? ¿Crees que tomó la decisión correcta al dejar atrás a Alberto y empezar una nueva vida? ¿O crees que había algo que aún podía salvarse? Y si fueras Alberto, ¿cómo enfrentarías el peso del arrepentimiento al darte cuenta de que perdiste a la persona que realmente valía la pena? Queremos conocer tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre esta historia y si alguna vez has vivido una situación similar. Si te gustó este video, no te vayas aún. En la pantalla aparecerá otro que seguramente te atrapará desde el primer minuto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias llenas de giros inesperados y lecciones de vida que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.